Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo, la Foca Leopardo, y hoy vamos a leer uno de los textos favoritos de mis autores favoritos. Solo como breve introducción, ha dicho Stephen King, he visto el futuro del terror y su nombre es Clive Barker. Y bueno, justamente se trata de él, alguien de quien también se ha dicho el mismo King que después de leerlo le daban pesadillas. Vamos a leer justamente el relato que le da título a su obra más importante, que se llama Libros de Sangre. Este relato se llama El Libro de Sangre y dice así: Los muertos tienen autopistas que atraviesan las tierras baldías detrás de nuestras vidas, soportando un tráfico interminable de almas difuntas. Sus latidos pueden oírse en los lugares rotos del mundo, a través de grietas producidas por actos de crueldad, violencia y depravación. Su carga, los muertos errantes, puede vislumbrarse cuando el corazón está a punto de estallar. Tienen señales estas autopistas y puentes, tienen casetas de peaje e intersecciones. En estas intersecciones en las que las multitudes de muertos se mezclan y cruzan, es donde esta autopista tiene más posibilidades de desbordarse y penetrar en nuestro mundo. El tráfico es denso en los cruces de caminos y las voces de los muertos están en su momento más estridente. Aquí las barreras que separan una realidad de la otra se desgastan con el paso de innumerables pies. Una de estas intersecciones está ubicada en el número 65 de Tollington Place, una vieja casa olvidable, despojada de la grandeza de la que una vez hiciera gala. Llevaba vacía una década o más. No era la humedad lo que ahuyentaba a los inquilinos, no era la podredumbre del sótano, era el ruido de paso. En la planta superior del estruendo de ese tráfico nunca cesaba. Agrietaba el enlucido de las paredes y deformaba las vigas, sacudía las ventanas y también sacudía las mentes. Era una casa encantada y nadie podía poseerla por mucho tiempo sin volverse loco. La atmósfera opresiva de la casa, especialmente en el piso superior, resultaba evidente hasta para el observador inexperto. Los insectos, los pájaros, hasta las moscas evitaban el edificio y sus alrededores. Ninguna cochinilla reptaba por la cocina. Sea cual fuera la violencia allí desatada, había abierto la casa igual que el cuchillo abre la tripa de un pez, y a través de aquel corte, de aquella herida en el mundo, los muertos se asomaban y pedían la palabra. Al menos eso decía el rumor. Era la tercera semana de la investigación del 65 de Tollington Place. 3 semanas de éxito en el reino de lo paranormal. Con un recién llegado al negocio como medium, un chico de 20 años llamado Simon McNeil, la unidad de parapsicología de la Universidad de Essex había grabado pruebas incontrovertibles de vida después de la muerte. En la habitación más alta de la casa, el chico McNeil parecía haber convocado a los muertos y, a petición suya, ellos habían dejado copiosas muestras de su visita, escritos de centenares de manos distintas sobre las paredes. Escribían sus nombres y buenos deseos para sus descendientes vivos, extrañas frases elípticas que insinuaban los tormentos que padecían y lamentaban sus gozos perdidos. Había dibujos y chistes obscenos, junto con líneas de poesía romántica. Gente famosa había llegado hasta aquel muro. Estaban Mussolini, Lennon y Janis Joplin, y también desconocidos que habían firmado junto a los grandes. Tras una vida de trabajo en el campo de la investigación psíquica, la doctora Florescu estaba muy acostumbrada a la realidad del fracaso. Ahora, enfrentada a un éxito espectacular, se sentía eufórica y confusa a la vez. Estaba sentada en la habitación principal y escuchaba el clamor de ruidos que llegaban de arriba con una especie de temor reverencial. En la planta alta, los ruidos cesaron. Mary miró el reloj. Eran las 6:15 de la tarde. Por alguna razón, el contacto nunca se alargaba más de las 6 de la tarde. ¿Quieres que prepare las cámaras?, le preguntó Rex Fuller, su ayudante. Por favor, murmuró ella, distraída por la expectación. ¿Te preguntas lo que encontraremos hoy? Claro. Arriba, McNeil observó el sol de octubre a través de la ventana diminuta. Sonrió para sí, aquella sonrisa triste que derretía hasta el corazón más académico, especialmente el de la doctora Florescu. Oh, sí, la mujer estaba prendada de su sonrisa, de la mirada perdida que interpretaba para ella. Era un buen juego. De hecho, ahora Simon sabía que se había convertido en una competición muy seria. Él contra la verdad. La verdad era simple. Él era un fraude. Escribía todos sus mensajes de fantasmas en la pared con pequeños fragmentos de mina que escondía bajo la lengua. Daba golpes y gritaba sin más provocación que la simple travesura, y los nombres desconocidos que escribía, los encontraba en las guías telefónicas.
Ella le había prometido mucho, lo había tentado con la fama, animado cada mentira. Pronto subiría las escaleras, detendría la mirada sobre su cuerpo, con la voz en lágrimas por la emoción de encontrar otra serie más de nombres garabateados. A él le gustaba que ella lo observara casi desnudo. Durante la sesión se quedaba solo en calzoncillos para que vieran que no escondía ningún instrumento. Todo lo que necesitaba eran las minas bajo la lengua. La doctora miró hacia arriba. Fuller estaba organizando el equipo. Alrededor de la calvicie incipiente de su cabeza relucía y serpenteaba un nimbo de pálida luz verde. De repente se sintió mareada. Fuller no vio ni oyó nada. Tenía la cabeza inclinada sobre su trabajo, absorto. Mary lo observaba con atención. Podía ver el color de su respiración al exhalarla. El mundo se estaba abriendo. De repente se abrió la grieta que llevaba a la autopista. En su cabeza oía voces que no provenían de las bocas de los vivos. Miró hacia arriba y se encontró observando al techo. Estaba cubierto de gusanos. No, aquello era absurdo. Sin embargo, parecía estar vivo, vibrante de vida, latiendo, bailando. Podía ver al chico a través del techo. Estaba sentado en el suelo. Con su nueva visión, Mary vio la luz que latía dentro y alrededor del cuerpo de Simon. Vio otra cosa, que era un pequeño mentiroso, un dulce y blanco niño mentiroso sin la compasión ni la sabiduría para comprender su atrevimiento. Ahora estaba hecho. Las mentiras estaban contadas y la gente de la autopista, harta de las falsificaciones y burlas, zumbaba en la grieta de la pared y exigía una satisfacción. Su deseo por el chico había abierto la grieta sin querer. De todos los poderes capaces de hacer que se manifestara, el amor y su compañera, la pasión, y su compañera, la pérdida, eran los más potentes. Y allí estaba ella, amando y deseando y reconociendo sin lugar a dudas la imposibilidad de las dos primeras. Salvo que ya era demasiado tarde. El tráfico no podía seguir parado. Exigía acceso al pequeño embustero. Ella no podía evitarlo. Solo pudo murmurar un grito de terror sofocado al ver cómo se abría la autopista ante ella y comprender que no se encontraba ante una intersección cualquiera. Fuller oyó el sonido. «¿Doctora?», le preguntó. Veía claramente las caras etéreas de los muertos frente a ella. Supo con certeza que no estaba observando el tráfico feliz y despreocupado de los muertos normales. No, aquella casa se abría a una ruta por la que solo andan las víctimas y los autores de la violencia, los hombres, mujeres y niños que habían muerto tras sufrir todo el dolor que los nervios tienen valor para soportar. Elocuentes más allá de las palabras, sus ojos hablaban de agonía. Sus cuerpos fantasmales todavía mostraban las heridas que los habían asesinado. También podía ver, mezclados libremente entre los inocentes, a sus asesinos y torturadores. Aquellos monstruos se asomaban al mundo, criaturas incalificables que charlaban y aullaban sus bravuteos sin sentido. En aquel momento, el chico del piso superior lo sintió. Ella lo vio moverse en la habitación silenciosa. La visión de su pánico era también un olor y un sabor para ella. Sí, estaba saboreando al chico como siempre lo había deseado, pero no era un beso que uniera sus sentidos, era un pánico creciente. Aquellos fantasmas habían aguantado la frivolidad y la insolencia del chico, sus idioteces, las invenciones que había convertido en un juego todos sus sufrimientos. Querían contar la verdad. Fuller la miraba con más atención, mientras su cara nadaba ahora en un mar de palpitante luz naranja. Mary sintió sus manos sobre la piel, sabían a vinagre. «¿Estás bien?», dijo él, con la respiración como hierro. Ella negó con la cabeza. No, no estaba bien. Nada estaba bien. La grieta se ensanchaba cada segundo. A través de ella, Mary podía ver el firmamento color pizarra que se cernía sobre la autopista, aplastando la simple realidad de la casa. El frágil mundo que habitaba se había estirado hasta el límite de su resistencia. De repente, se rompió como una prensa y las aguas negras escaparon e inundaron la habitación. Fuller sabía que había algo fuera de lugar, pero no comprendía. «¿Qué está pasando?», dijo. Lo patético de la pregunta casi la hace reír. Arriba, la jarra de agua de la habitación de la escritura estalló en pedazos. Fuller soltó a Mary y corrió hacia la puerta. Esta comenzó a agitarse y a temblar, como si todos los habitantes del infierno la aporrearan desde el otro lado. La pintura se ampollaba. La llave brillaba al rojo vivo. Fuller volvió a mirar a la doctora, que seguía inmóvil, la cabeza atrás, los ojos muy abiertos. Fue a coger el pomo, pero la puerta se abrió antes de poder tocarla. El vestíbulo tras ella había desaparecido por completo. Donde antes estuviera la sala, el paisaje de la autopista se extendía hasta el horizonte. La visión mató a Fuller al instante. Se le paró el corazón, le falló la vejiga, le fallaron los intestinos, le temblaron las piernas y se derrumbó. Mientras caía al suelo,
La cara se le empezó a ampollar como la puerta y su cadáver a agitarse como el pomo. Ya era materia inerte, tan buena para aquel ultraje como la madera o el acero. En algún punto del este, su alma se incorporó a la autopista en su camino hacia la intersección donde acababa de morir. Mari Florescu sabía que estaba sola. Sobre ella, su niño bello y embustero se retorcía y chillaba al contacto de las manos vengativas de los muertos sobre su piel. Ella conocía sus intenciones. Todas las historias contaban con aquel mismo tormento en sus tradiciones. Lo iban a usar para grabar sus testamentos. Iba a ser su página, su libro, un libro hecho de sangre, un libro escrito con sangre. Mari pensó en los grimorios de piel humana. Los había visto, los había tocado. No era algo nuevo escribir un libro de sangre. Pero sobre aquella piel resplandeciente, ¡oh Dios!, ahí estaba el crimen. El chico gritaba, mientras las agujas torturadoras de la jarra de cristal rota saltaban y le dibujaban surcos en la carne. Mari sentía aquella agonía como si fuera propia, y no era tan terrible. Sin embargo, Simon gritaba, y luchaba, y les gritaba obscenidades a sus agresores. Ellos no le hacían caso. Pululaban a su alrededor, sordos a cualquier súplica o plegaria, y trabajaban sobre él con entusiasmo. Mari escuchó cómo la voz del chico se cansaba de las quejas y luchó contra el peso del miedo sobre sus extremidades. Sentía que debía subir a la habitación. Él la necesitaba y eso era suficiente. Se levantó y notó que casi no quedaba suelo bajo sus pies. Las tablas de la casa eran de madera fantasma, y más allá de ellas una oscuridad hirviente bramaba y la acechaba. Estaba claro que no querían que subiera allí. Quizá, pensó, puede que hasta me teman un poco. La idea le dio fuerzas. ¿Por qué iban a intentar intimidarla si no fuera porque, al haber abierto aquel agujero en el mundo, resultaba ahora una amenaza para ellos? La puerta ampollada estaba abierta. Tras ella, la realidad de la casa había sucumbido completamente al clamoroso caos de la autopista. Ella entró, concentrada en la forma en que sus pies seguían tocando suelo firme, aunque sus ojos no pudieran ya verlo. Los muertos la empujaban por todas partes. Luchó por abrirse paso, como si estuviera en medio de una multitud de personas vivas. Se limitaba a dar patadas hacia adelante para encontrar la realidad de las escaleras que ella sabía seguían allí. Tropezó al tocarlas y un aullido surgió de la multitud. No sabía si se reían de su torpeza o si gritaban una advertencia al ver que había llegado tan lejos. Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Aunque tiraban de ella por todas partes, estaba ganándole la partida a la multitud. Un poco más adelante podía ver a su pequeño mentiroso tirado en el suelo, rodeado de sus agresores. Tenía los calzoncillos en los tobillos. La escena parecía una especie de violación. Ya no gritaba, pero el terror y el dolor podían leerse en sus ojos. Al menos seguía vivo. De repente, el chico volvió la cabeza de golpe y miró directamente hacia ella. «Lo siento», dijo él en silencio. Era inmensamente conmovedor. «Lo siento». Simon apartó la vista. El chico era ya una masa de sangre, de la cabeza a los pies. Podía ver las marcas, los jeroglíficos de agonía en cada centímetro de su torso, de su cara, de sus extremidades, y a Simon flotando en el aire mientras escribían sobre él, arrancándole el pelo de la cabeza y del cuerpo para limpiar la página, escribiendo sobre sus axilas, escribiendo sobre sus párpados, escribiendo sobre sus genitales, en la hendidura de las nalgas, en las plantas de los pies. En aquel momento alcanzó la puerta. Cogió el pomo, le dio vuelta y abrió de par en par. Él estaba allí frente a ella. No lo separaban más que 2 o 3 metros de aire poseído. Sus ojos volvieron a encontrarse y una mirada, compartida tanto por el mundo de los muertos como por el de los vivos, pasó entre ellos. Las mentiras se convirtieron en polvo. En lugar de las sonrisas manipuladoras del chico, había una verdadera dulzura. Y los muertos, temerosos de aquella mirada, volvieron la cabeza. Ella alargó la mano, libre por fin de las hordas de los muertos. Ella tocó suavemente la cara. Los ojos de Simon se llenaron de lágrimas y éstas cayeron por la escarificada mejilla para mezclarse con la sangre. Plano a plano, la habitación comenzó a restablecerse. Las tablas del suelo se hicieron de nuevo visibles. Las ventanas se veían con claridad y en el exterior, la calle en el ocaso se llenaba con los juegos de los niños. La autopista había desaparecido por completo de la vista humana. Sus viajeros habían vuelto a mirar hacia la oscuridad para desaparecer en el olvido, dejando únicamente sus señales en el mundo concreto. En el pasillo, los pies de los viajeros pisoteaban el cuerpo humeante y cubierto de ampollas de Rob Fuller. Al final, la propia alma de Fuller apareció entre la multitud y observó la carne que una vez había ocupado, antes de que la muchedumbre lo empujara hacia su juicio. Arriba,
Mary Florescu seguía arrodillada junto al chico McNeil y acariciaba su cabeza manchada de sangre. Ya no lo rodeaba ningún nimbo de luz. Todos los sentidos estaban en su sitio: vista, oído, tacto. Lo tocó como nunca antes había atrevido, acariciando su cuerpo con la punta de los dedos muy suavemente, recorriendo la piel levantada como una mujer ciega leyendo braille. Había diminutas palabras en cada milímetro de su cuerpo, escritas por una multitud de manos. Incluso a través de la sangre, Mary podía distinguir la meticulosa forma en que las palabras lo habían destrozado. Incluso podría leer alguna frase suelta. Era una prueba que no dejaba lugar a dudas. Mary deseaba, oh Dios, no haberla encontrado. Sin embargo, tras toda una vida esperando, allí estaba, la revelación de la vida después de la muerte, escrita en la misma carne. El chico sobreviviría. La sangre ya empezaba a secarse y la miríada de heridas comenzaba a sanar. Después de todo, no habría un daño físico irreparable. Por supuesto, su belleza había desaparecido para siempre. Desde aquel momento y en el mejor de los casos, sería objeto de curiosidad. En el peor, de repugnancia y horror. Pero ella lo protegería. Sus corazones estaban unidos de modo inextricable, y después de un tiempo, cuando las palabras de su cuerpo se convirtieran en cicatrices, ella lo leería. La historia de su abdomen, escrita con una letra delicada y cursiva, la historia de su espalda y la de sus espinillas, y la de sus manos. Las leería todas e informaría de todas, para que el mundo conociera las historias que contaban los muertos. Él era un libro de sangre, y ella su único traductor. Mientras atardecía, Mary lo condujo desnudo hacia la fragante noche. De modo que esta es una historia escrita en el libro de sangre. Escucha y aprende de esa oscura autopista que nos lleva desde esta vida hacia destinos desconocidos. Pocos tendrán que tomarla. Casi todos marcharán en paz por calles iluminadas. Plegarias y caricias los acompañarán hasta que abandonen por fin sus vidas. Pero para algunos, para unos cuantos, será distinto. Los horrores saltarán sobre ellos para llevarlos a la autopista de los malditos. Así que escucha y aprende. Después de todo, es mejor estar preparados para lo peor, y es de sabios aprender a caminar por esa autopista antes de perder la vida. Bueno, esto ha sido horriblemente todo, maravillosamente horrible. Este es Clive Barker con una de sus obras críticas. Tal vez lo recordarán por Hellraiser o por algún otro relato que hemos leído aquí, pero de mis favoritos. Espero que lo hayan disfrutado o sufrido. Y bueno, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. ¡Chao! En estas intersecciones en las que las multitudes se mezclan, yo dudé y no tenía por qué dudar. En su cabeza voy a ver... ¡Corte! Podía ver al chico a través del techo. Estaba sentado en el suelo, con su nueva visión. No, el chico no estaba sentado con su nueva visión. ¿Cómo pensó en los grimorios? No, sí que lo pensó, estúpido, lo pensó. Corté a su alrededor, sordos a cualquier súplica o plegaria, y trabajaban con él sobre... No trabajaban con él no les pagaba. Corté. Mientras caía la noche, Mary dejó lo condujo. ¿Mary dejó lo condujo? ¿Qué puñetas? Hay un error. Corté.